Y estamos en comunicación con Agustín Espada, que es investigador del CONICET, director de la maestría en Industrias Culturales de la Universidad de Quilmes, donde también es profesor, entre otras universidades. Y lo convocamos para tratar de comprender qué es lo que hay en juego con este que no fue el único anuncio. Hubo otros que tienen que ver con medios y con comunicación, también en el paquete informado ayer por el vocero Manuel Adorni. ¿Cómo andas, Agustín? Buen día, gracias por atendernos. Hola, buen día, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, en materia de 5G había habido un proceso licitatorio en la etapa final del gobierno de Alberto Fernández y había quedado también un sector del espectro de las frecuencias para ARSAT, que es lo que se pone también en la posibilidad de que accedan privados ahora. Sí, exactamente. Una demoradísima licitación de espectro para tecnología de 5G que realizó el gobierno de Alberto Fernández reservó unos 100 MHz para ARSAT y no adjudicó otros 50 MHz que quedaron en poder de ENACOM y que son los que ahora el gobierno de Javier Milei lo que dice es, bueno, esto que le habían reservado a ARSAT lo vamos a licitar, lo vamos a privatizar, por decir de alguna manera, y estos otros 50 que tampoco se habían licitado los vamos a poner adentro de la misma bolsa para, principalmente, creo yo, que es algo de lo que no se habla, conseguir divisas, ¿no? Digamos, Ujú. la licitación que realizó el gobierno de Alberto Fernández sobre el final de 2023 consiguió casi 1.000 millones de dólares, un poco menos, entre 700 y 800 millones de dólares, y se espera que pueda conseguir una parte importante con esta licitación, entre, no sé, entre 300 y 400 millones de dólares, porque es más o menos aproximadamente la mitad de lo que ya se había licitado. Ujú. Y esa reserva para ARSAT, ¿qué significaba, digamos, para el país en materia de comunicación? Bueno, implicaba que ARSAT tenía la posibilidad de conducir y de desarrollar, como ya lo había hecho con la conectividad fija, tecnología propia y servicios propios de Internet de última generación, de quinta generación, o conocido como 5G, que finalmente no lo hizo, como tampoco había hecho ARSAT durante los años anteriores con la posibilidad de dar telefonía móvil e internet 4G. Ujú. ARSAT se centralizó en conectividad satelital y en conectividad fija a través de la red federal de fibra óptica, pero nunca, si bien fue un proyecto que tuvo distintos lanzamientos y distintas presentaciones desde 2014, que fue la primera licitación de 4G, ARSAT nunca se posicionó como un prestador de servicios inalámbricos de cuarta generación o de quinta generación, más allá de que existía la posibilidad estratégica que hubiese sido destacable que el desarrollo del 5G en nuestro país tuviera ARSAT como uno de sus protagonistas. Ujú. ¿Y por qué no ocurrió? ¿Por falta de decisión política? ¿Por la presión del resto de los actores privados? Creo que, bueno, la falta de decisión política es uno de los argumentos que podemos encontrar. Después otros de los argumentos tienen que ver con la fuertísima inversión que hubiese tenido que realizar el Estado Ujú. Nacional para desarrollar a ARSAT como un operador primero en 4G y después en 5G. Y después, obviamente, porque existen, digamos, el negocio del 5G está repartido entre operadores chinos y operadores estadounidenses, y ahí existe una gran presión en torno a que sean actores privados, y a qué norma van a adoptar esos actores privados al momento de desarrollar esta tecnología. Yo creo que entre esos tres argumentos están los motivos por los cuales ARSAT no se terminó convirtiendo en un actor estratégico en el desarrollo de esta tecnología, como sí sucedió en la tecnología satelital,
donde hoy tiene mucha competencia. ¿El tema de la norma todavía no está definido? No, todavía no se define si Argentina va a adoptar una norma abierta, es decir, donde se puedan utilizar tecnología estadounidense y tecnología china, o si se va a centrar por un estándar que privilegie la China. Creo que es un momento de negociaciones y de disputas geopolíticas en ese sentido. Cuando hablamos de la relación cambiante que tiene Milei con China como socio comercial estratégico, también tenemos que pensar que el interés de China tiene que ver con el desarrollo de esta tecnología. Y ahí entran intereses más particulares, como el caso de Elon Musk, por ejemplo, con quien ha mostrado la cercanía que hemos visto en más de una oportunidad Milei. Sí, bueno, Elon Musk no se centra en la tecnología de 5G, por eso yo sería bastante, o sea, no generaría demasiada expectativa en que este espectro que licita o que se propone licitar el gobierno vaya a parar directamente a Elon Musk, porque Elon Musk no invierte en tecnología de 5G directamente, sino lo que él hace es el desarrollo de tecnología de conectividad a nivel satelital. Para eso utiliza otras franjas del espectro que se tienen que concesionar y que se pueden explotar de esa manera sin ser licitadas, solamente con el cambio de norma, como sucedió con el gobierno de Milei a principio de año, que fue lo que terminó habilitando el ingreso de Starlink en nuestro país. Sí creo, por ejemplo, que Elon Musk se puede beneficiar de la revisión de los contratos que también anunció el gobierno nacional en materia de conectividad de escuelas públicas, claro. Que era un contrato que tenían actores privados y que en ese sentido, dada la penetración geográfica que tiene Starlink, ahí sí es un contrato directo que el gobierno le podría ofrecer a Elon Musk, sabiendo justamente eso que vos muy bien mencionás, que Javier Milei es algo así como un groupie, ¿no? de Elon Musk, y que está siempre interesadísimo en satisfacerlo y tenerlo de su lado y adorarlo y cumplirle todos sus deseos. Esto es una parte de lo que ayer se informó. Hay otras medidas que tenían que ver, por un lado, con la situación de Telecom y Telefónica y el supuesto incumplimiento de una serie de aportes al servicio universal, y por otra parte, una cuestión que hace al ordenamiento de la grilla de los canales, más una cuestión impositiva de diarios y de publicaciones digitales o gráficas. ¿Qué lectura tenés de esos otros anuncios? ¿Quiénes son perjudicados? ¿Qué objetivo puede tener? A ver, me sorprende que el gobierno enfrente y mencione tan claramente a las dos principales empresas de telecomunicaciones en nuestro país como evasoras impositivas, básicamente, que es lo que menciona el comunicado, donde dice, bueno, estas empresas en 2021 tenían que pagar como una tasa por su facturación para aportar al Fondo de Servicio Universal, que es una política a través de la cual el Estado financia desarrollo de servicios de telecomunicaciones en lugares donde al mercado no le conviene desarrollarlos, entonces eso lo hace con cobrándole una partecita, un impuesto, una partecita de lo que recaudan las grandes empresas de telecomunicaciones para ese fondo, y el gobierno menciona directamente a Telecom y a Movistar, y me sorprende o bien porque cumplió con sus obligaciones, o bien porque el gobierno elige no mencionar que en esa bolsa no esté claro que es del Mexicano Slim, pero bueno, es un enfrentamiento directo y además caracterizarlas como deudoras impositivas es fuerte, y al mismo tiempo las otras medidas, hay que ver la cuestión impositiva que tiene que ver con que el gobierno busca derogar la ley que eximía a las publicaciones periodísticas, digitales o en papel, del pago de IVA por la venta de sus productos, venta no publicitaria.
hay que ver si eso prospera porque tendría que pasar por Congreso, digamos. El gobierno no puede regular por decreto la cuestión impositiva y esta es una ley del Congreso que debería ser revisada o derogada en el Congreso, lo cual va a llevar algo de tiempo, pero ahí sí afectaría, yo no diría tanto a los grandes medios de comunicación, La Nación y Clarín, por ejemplo, sino me parece más a los medianos y a los locales, ¿no? Que todavía viven de lo que venden en físico, o algunos medios medianos de nivel nacional que pueden llegar a vivir de las suscriptores, de suscriptores o del precio de tapa. Pienso en Perfil, por ejemplo, ¿no? Que todavía vive de sus ingresos por venta del periódico, también por venta de revistas. Y por otro lado, la decisión de eliminar todas las obligaciones al armado de la grilla de los cableoperadores pega directo en el corazón de una industria que se desarrolló muchísimo en nuestro país, que es el de la producción de señales informativas o noticiosas, ¿no? Y ahí deja todo el poder en manos de los cableoperadores, que muchas veces tienen sus propias señales informativas. Esto ya lo vivimos en los 90 y principios de los 2000, ¿no? Sí. Digamos, cuando Cablevisión colocaba a TN entre Telefe y Canal 13 en su grilla para levantarle el rating y, por ejemplo, colocaba a Crónica o a Canal 26, que eran su competencia en ese entonces, en el final de la grilla, ¿no? Los canales entre el 50 y el 60, donde nadie los podía encontrar. Bueno, vamos a un modelo similar, o igual a ese, teniendo en cuenta que la televisión por cable sigue siendo la principal vía de acceso a contenidos audiovisuales. Por lo cual, ahí yo diría que el gobierno está beneficiando a los más grandes, está beneficiando a Clarín, está beneficiando a La Nación y está poniendo en riesgo a las señales informativas con líneas editoriales contrarias, como por ejemplo C5N, como por ejemplo IP, pero también a canales públicos, a canales universitarios y a canales de televisión alternativos o comunitarios que, a pesar de lo que decía la ley, nunca fueron incluidos en la grilla de los cableoperadores. Recuerdo el reclamo de Barricada TV por muchos años, ¿no? Sí. A pesar de lo que decía la ley, los cableoperadores no los incluían. Los distintos gobiernos que pasaron desde la sanción de la ley para acá hicieron muy poco para que cumplan. Así que imaginémonos lo que va a pasar con esta decisión. ¿Vos ves alguna lógica en ese sentido de a quién se está buscando beneficiar? Porque, digamos, por un lado hay como ataques en lo discursivo y en la actividad cotidiana del presidente hacia determinados medios, algunos de los cuales vos acabás de mencionar que terminan beneficiándose con resoluciones como esta. Mira, yo lo que creo es que el gobierno y sobre todo, bueno, el partido político, el movimiento político que llega al gobierno, lo que hizo fue modificar el centro gravitacional de la escena política, ¿no? Digamos que estaba, controlada o gravitada en torno a macrismo, cristinismo, macrismo, kirchnerismo, peronismo, antiperonismo, ¿no? Digamos, en ese sentido, la llegada de Milei reacomoda, haciendo un análisis politológico muy barato, pero estoy yendo a otro punto, ¿no? Milei reacomoda todo eso y las piezas empiezan a reacomodar. Me parece que estas decisiones lo que hacen es intentar modificar y reacomodar a su gusto el escenario mediático, diciendo, miren, yo puedo tomar un montón de decisiones y lo que voy a hacer es, como cuando fue la decisión de la quita de la publicidad oficial del gobierno nacional, que solo sucedió en el gobierno nacional, pero no en las empresas estatales, lo que está tomando es las riendas de la situación y sentándose a negociar, estableciendo una posición de fortaleza, ¿no? Digamos, eso es lo que hace, por ejemplo, al decir voy a licitar este espectro. Es decir, bueno, yo con esta decisión puedo beneficiar a un actor entrante o puedo beneficiar a los que ya están. Puedo beneficiar a Telecom, a Telefónica, a Claro. Ahora, la decisión la voy a tomar yo, gobierno nacional,
y ustedes van a tener que venir a sentarse a negociar conmigo. Entonces, en ese sentido, me parece que a nivel empresarial el gobierno está tomando las riendas de la situación y está intentando modificar o amoldar el sistema de medios a esta nueva fuerza gravitacional que irrumpió en Argentina hace 10 meses y que hoy tiene la centralidad del poder. Y después también me parece que digamos, que es una línea de continuidad de su enfrentamiento con el periodismo en líneas generales, ¿no? Pero, digamos, esa es una continuidad, pero me parece que lo nuevo tiene que ver con marcarle a los empresarios de medios de comunicación que puede tomar decisiones que los afecten y que por lo tanto se van a tener que sentar a negociar con el gobierno. Claro, se empodera en esa negociación. Por último, Agustín, leía, bueno, Martín Becerra hace un rato compartía una de las resoluciones que tienen que ver con esto del ordenamiento de la grilla o la incorporación de los canales informativos y citaba también que el interventor de Milei en el ACOM disponía que en el registro público de agencias de publicidad no va a ser necesario que se inscriban los intermediarios publicitarios. En ese sentido, y en línea con lo que decías, es qué pasa o qué puede pasar en el corto plazo con esta promesa de no hay más publicidad oficial por parte del Estado Nacional y del propio NACOM. ¿En qué está y qué puede llegar a pasar en el corto plazo con ese organismo? Bueno, a ver, la medida de regular el mercado de las agencias publicitarias tiene que ver, me parece a mí, también con la utilización que está haciendo el gobierno de Javier Milei de agencias publicitarias para vehiculizar la publicidad de distintas empresas estatales como YPF, Banco Nación, Aerolíneas Argentinas, y que entonces volver un poco más opaco ese mercado le sirve al gobierno. Para seguir con esas maniobras. Y por otro lado, me parece que el ENACOM lo que está haciendo es, me parece que pocas veces se ha visto un ente nacional de comunicaciones tan alineado y tan manejado por el Poder Ejecutivo nacional, tan a disposición de hacer lo que el gobierno nacional necesite, y en ese sentido me parece que está empezando a moverse el ENACOM con distintas definiciones, porque es el gobierno nacional el que está necesitando esas definiciones para controlar el mundo de las comunicaciones también. Agustín, muchísimas gracias, que tengas buen día. No, muchísimas gracias a ustedes y que tengan un buen día también. Hasta luego. Allí estaba Agustín Espada, investigador del CONICET, especialista en industrias culturales, en medios de la Universidad de Quilmes, de la UBA. Y bueno, aquí el análisis de varias de estas medidas que tienen que ver con la comunicación, con los medios, que ha ido anunciando y ya oficializando también en el boletín, como lo hacía esta mañana, con impactos distintos. Hay una lectura de, bueno, cómo comprender qué es lo que está haciendo, en principio tomar el control para pararse a negociar con cada una de estas empresas. 10 de la mañana, 28 minutos.